Ok, empiezo entonces nuevamente. Buenas tardes. Esta mañana quedamos aquí en la arquitectura de NFV. Espero que esto haya quedado claro. Si no, en internet pueden buscar la documentación de NFV. Hay mucha documentación sobre NFV. Les recomiendo que vean videos. Los videos ayudan mucho. En YouTube pueden encontrar muchos videos que hablen sobre NFV. Hay unas conferencias muy largas. Hay unas que valen la pena, hay otras que si con que se vean una, el resto hablan de lo mismo, pero ahí les van a repetir otra vez qué hace cada uno de estos componentes dentro de la arquitectura de NFV. Espero lo recuerden, que son NFVI, BNF, las OSS y los BSS, el orquestador o el mano que comprende el orquestador, el BNF Manager y el BIM. Entonces, eso fue lo que vimos de NFV, porque de eso nos estaban hablando en esta diapositiva que estábamos. Entonces, vamos por la diapositiva 60. Entonces, continúo, miremos qué más hay acá. Tecnologías de almacenamiento, aplicaciones en inteligencia artificial y Big Data. Entonces, bueno, esto solo hay un esquema. Entonces nos están diciendo aquí, nos están mostrando de dónde es que viene toda esa Big Data. La Big Data es generada por todas esas plataformas de contenido. Se genera gran cantidad de datos de los usuarios descargando, guardando, creando sus páginas, subiendo sus fotos, todo eso genera gran cantidad de datos y pues esa data necesita ser almacenada y procesada. Les van a preguntar sobre las 4 Bs de Big Data y estas son las 4 Bs a los que se refieren cuando les pregunten de las 4 Bs de Big Data. Son esta: variedad, velocidad, volumen y valor. Y dicen que si la información o los datos pues tienen estas características, entonces se pueden clasificar como Big Data. Aquí están las diferentes definiciones de Big Data. Hay muchas definiciones de Big Data, así como varias definiciones de Cloud Computing. Aquí sí les toca como hacerse una idea pues con lo que lean de Big Data, pero en general Big Data es el procesamiento de grandes cantidades de datos. Creo que hay algunos, los que saben de bases de datos, dicen, no, pero es que eso es bases de datos. Pues sí, son bases de datos, pero a mayor escala. Esto Big Data, por eso el término de grande, pues de Big Data. Aquí vemos las arquitecturas tecnológicas de Big Data, qué es lo que se hace en Big Data. Entonces están las fuentes que me generan la data, o dónde se genera. Entonces me dicen, bueno, la data se puede generar ya sea por el IoT, el Internet de las Cosas, que cada elemento de nuestro entorno esté generando data, control de temperatura, control del ruido, bueno, etcétera, un poco de cosas pues que pueden ser, en las que ya se puede pensar con IoT. La data se genera en las empresas o en el social media, también pues ahí se está generando normalmente la data, esas son las fuentes de la data. Entonces ya saben cómo analizar estas gráficas, ¿no? Recuerden que van desde lo más básico, desde el fundamento, al final casi siempre se tiende hacia la capa, hacia el usuario, hacia presentarle esos datos al usuario. Entonces esto ya lo saben manejar. Bueno, esto ya lo pueden estudiar ustedes. Aquí están las 4 Bs, que comprenden las 4 Bs. Recuerden que esto lo pueden leer ustedes y las preguntas que tengan me las pueden decir. Bueno, esto lo leen, esto no es aquí nada importante. Esto, bueno, los cambios en las tecnologías de almacenamiento, esto ya lo hemos visto. ¿De qué se ha pasado? Entonces antes teníamos equipos que ejecutaban cada una de estas funciones y luego eso lo podemos ejecutar en un solo equipo. En un solo equipo podemos albergar todo lo que es almacenamiento, independientemente de la tecnología o de la interfaz que tengamos. Bueno, eso lo pueden, esto ya lo entienden. Aquí ya nos empiezan a mostrar
poco ya algunos componentes de Big Data, muchachos. Miren, aquí está MapReduce, aquí está Spark, Streaming, aquí está Machine Learning. Estos son componentes de Big Data. Y aquí le van a preguntar sobre esto, señores. Así el examen sea de storage, de esto que está aquí en amarillo, le van a preguntar sobre la solución Fusion Insight. La solución Fusion Insight es la solución de Big Data de Huawei. Eso es Fusion Insight. Entonces, Fusion Insight comprende algunos módulos que son el MapReduce, el Spark, el Streaming y el Machine Learning. Bueno, entre otros. Si tienen alguna documentación adicional de Fusion Insight, o lo que esté aquí, porque no les van a preguntar tampoco mucho. Lo que les decía esta mañana, que ustedes por aquí de pronto se van a encontrar con algunas siglas y acá abajo no está la descripción de esa sigla. No se preocupe, más adelante seguramente va a estar. Pues por lo menos aquí que le están hablando de ISB, SIA. Si usted no sabe qué es ISB y SI, pues siga leyendo, que más adelante por ahí se va a encontrar con la definición. Vamos a ver. Por acá le van a decir que es IoT y desde por arriba le están hablando de IoT. Bueno, ahorita van a ver que se van a encontrar con esas definiciones. Entonces, a la final, Big Data, ¿qué es? Les voy a hacer el dibujito de qué es Big Data que les he dicho, pero no les he explicado acá con un dibujo. Como estamos viendo almacenamiento, aquí en almacenamiento fue que nos empezaron a hablar ya de Big Data. ¿Por qué? Pues porque a la final la data está guardada aquí en nuestro sistema de almacenamiento. Pero cuando estamos hablando de Big Data, pues cuando estamos teniendo una gran entrada de datos, una gran cantidad de flujos de almacenamiento de datos y de procesamiento de datos. Si estamos hablando de Big Data, entonces, o si vamos a aplicar Big Data, si vamos a analizar esos datos, necesitamos entonces dos componentes. Obviamente va a quedar almacenada en un sistema de almacenamiento. Lo que pasa es que al estar trabajando sobre Big Data, ese tipo de almacenamiento tiene que tener un formato. Es decir, que el formato, la tecnología con que se está almacenando la data en Big Data se llama HDFS. Esto es Hadoop Distributed File System. Eso es el HDFS. ¿Y cómo van a procesar la data? Que ustedes necesitan contar cierta cantidad de datos, cuántas veces está la palabra manzana en un archivo. Entonces eso es, digamos, eso es un ejemplo de procesar la data y ustedes la procesan con el MapReduce, con lo que ven en la gráfica del MR, MapReduce. Entonces almaceno la data con HDFS y proceso la data con MapReduce. Eso es en Big Data. Bueno, la data ya van a ver luego bueno, si le dan échenle una ojeadita al stack o al ecosistema de Big Data, venga, se los hago aquí en un momentico, para que vean los otros componentes. Aquí nos están hablando de Fusion Insight, ya les estoy diciendo la solución de Big Data de Huawei. Mire que aquí entonces se encuentran MapReduce, del que les estoy hablando, cómo van a procesar esa data. Pero en general eso también tiene un stack, digamos, como un stack de protocolos, o de aquí en este caso de aplicaciones. Entonces nosotros aquí tenemos esto de abajo, es el almacenamiento. ¿Cómo guardamos la data en Big Data? Con HDFS. Esto es el storage, esto de aquí el HDFS.
¿Cómo voy a procesar esa data? Normalmente la proceso con MapReduce. Pero dependiendo del tipo de data, recuerden que ayer por ahí se los mostré que el tipo de data estructurada, semiestructurada o no estructurada, dependiendo del tipo de data, hay diferentes soluciones para procesar esa data. Bueno, una de ellas es MapReduce, pero también hay otra que se llama Impala. Hay muchas, muchachos, les voy a poner aquí las más conocidas. Y la otra que es HBase. Y por acá se van a encontrar ya con otras soluciones, una capa más arriba, también para, digamos, como para ingresar la data que son Peak y Hive. Entonces, este es un poco el ecosistema de Big Data. Es más grande, si ustedes lo miran en internet, esto es más grande. Pero lo principal entonces es donde almaceno la data y cómo voy a procesar la data. El principal entonces, los dos componentes principales de Big Data son estos dos, HDFS y MapReduce, pero también tenemos otros adicionales dependiendo del tipo de cómo sea el tipo de data y cómo vamos a ingresar esa data también acá en el HDFS. Entonces aquí tienen el Fusion Sphere que está cumpliendo las funciones del IaaS. Entonces el Fusion Sphere le está gestionando todo lo que es el IaaS, toda la infraestructura. Entonces el IaaS comprende servidores, storage, elementos de red y hasta el sistema operativo, el IaaS. Eso está en una gráfica por ahí arriba. Ya deben saber qué es el IaaS, muchachos. Entonces aquí ya tenemos, aquí es donde generamos nuestra data. Aquí tenemos Fusion Insight para el procesamiento de esa data. Tenemos Fusion State, que es un PaaS, Platform as a Service, es decir, que ustedes aquí tienen una plataforma con la que pueden crear o desarrollar aplicaciones o desarrollar módulos para que ustedes puedan entonces presentarle esa data que se está procesando aquí en esta capa de Data Service de Fusion Insight. Fusion State la procesa para presentársela ya a la capa de aplicaciones. ¿Cómo? Bueno, aquí ya nos muestran que tiene un API y ya podemos manipular nuestra data acá en el ecosistema del cloud. Aquí lo importante entonces de lo que les va a salir es sobre Fusion Insight, componentes de Fusion Insight. Aquí hay algunos componentes de Fusion Insight. MapReduce, Spark, Streaming y Machine Learning. Esto es que le echan una ojeada aquí a la convergencia aquí que hay. ¿Qué es convergencia? Es una unión. Miren que aquí les explican lo de ISB, vea que aquí ya apenas empieza a aparecer la sigla que les dije por ahí arriba que no aparecía inmediatamente, aquí ya está, ISB, ISI. Entonces no es sino que sigan leyendo y por ahí se van a encontrar con esas siglas. Bueno, aquí nos muestran esto se lo pueden preguntar y lo que le pueden preguntar aquí es sobre las tecnologías clave en cada una de las evoluciones de Big Data. Ya vamos por Big Data, bueno, en este momento se puede decir que Big Data 2.0, pero ya la tendencia es Big Data 3.0. Y les pueden preguntar entonces las tecnologías base de cada una de estas evoluciones de Big Data. Entonces, por lo menos les pueden preguntar cuál es la tecnología base de Big Data 1.0. Entonces, aquí está, miren, HDFS y HBase. ¿Cuáles las tecnologías principales de Big Data 2.0? Entonces aquí están HDFS, HBase y MPP. MPP es el multiprocessing, por acá debe estar. Como procesamiento en paralelo, multiprocesamiento en paralelo. Ese es MPP. Y Big Data 3.0, entonces ya aparecen otras nuevas tecnologías aquí que es IMDb. Entonces esto se lo pueden preguntar en cuanto a los avances o las tecnologías que han servido de base para cada una de las evoluciones de Big Data. En el caso de Big Data 1.0, 2.0 y 3.0. Listo, Big Data 3.0, miren acá que tiene que ver con lo que es computación cognitiva. Big Data 2.0, computación convergente. Big Data 1.0, computación en single batch, como en un solo equipo.
Listo, arquitectura de ICT, ahí nos van a dar la definición de qué es ICT. Ya por ahí les dije que ICT es lo que conocemos como las TIC. De esto les va a salir una pregunta de falso y verdadero, donde les van a decir que si la data es lo mismo que información, ¿listo? Y no, data e información no son lo mismo, ¿listo? Aquí está aquí le explican por qué data e información no es lo mismo, ¿listo? Pero entonces ustedes pueden ver aquí, este esquema les muestra la diferencia entre data e información. Los datos contienen información, ¿listo? Pero no es lo mismo la data que la información. Esto lo preguntan, esto sí, esto sale las 5 etapas de la gestión del ciclo de vida de la información. ¿Cómo es el ciclo de vida de la información? Entonces aquí está, desde la generación hasta el almacenamiento o el borrado, el fade, pues. Entonces aquí están las 5 etapas de la generación o el ciclo de vida, lo que se conoce, el life cycle, lo que se conoce como el ciclo de vida, pues de aquí en este caso de la generación de la información. Ese término se utiliza mucho, el life cycle, y sobre todo cuando les hablen de life cycle management, es cuando ustedes crean, configuran, mantienen y borran cualquier elemento de red. Bueno, esto lean aquí las definiciones, en este caso de Internet de las Cosas, estas definiciones que están aquí. Bueno, esto es, digamos, por las etapas por las que se ha pasado o las TIC. Entonces la fase 1, que era el Office Automation, la fase 2, que dice pues los cambios en los negocios de las TIC, y la fase 3, donde las TIC ya se van a convertir o se están convirtiendo en el elemento principal de los negocios, las TIC. Aquí nos dicen entonces qué es TIC, qué es ICT. Tenemos la parte de tecnologías de información y tecnologías de comunicaciones. ¿Cuáles son los elementos de tecnologías de información? Servidores, storage, routers, switches. ¿Cuáles son elementos de tecnologías de comunicaciones? Como los elementos de comunicaciones móviles, como los elementos o los equipos de core, de telefonía móvil, que ahorita les hice el ejemplo. Entonces ellos tienen un punto en donde convergen, en donde se pueden encontrar. Listo, cada vez la convergencia va siendo más fuerte. Ya hoy nos encontramos pues aquí en esta figura 3, en donde ya hay una convergencia general entre lo que es las TIC, entre lo que es IT y CT, o sea, tecnologías de información y tecnologías de comunicaciones. Esta mañana, en lo que les expliqué de NFV, gracias a NFV es que nosotros podemos lograr esta convergencia aquí de IT con CT. Bueno, ¿cuáles son los features, las características, los features de las TIC? Bueno, aquí nos lo muestran digamos, como a nivel, nos están demostrando lo mismo de siempre, como el stack o lo que nosotros vamos a tener en nuestro data center. Y esto a la final acá no es los recursos de nuestro data center, cómo los vemos nosotros. Entonces tenemos aquí un dispositivo que dice que vemos aquí un gateway de IoT. Este gateway de IoT es el que está recibiendo toda la data de los dispositivos de IoT. El pipe, que es como el tubo que me une, en este caso, esta data de aquí que está recogiendo estos dispositivos con las aplicaciones que yo tengo en la nube. ¿Cómo llego aquí? Y obviamente por acá está el usuario final. ¿Cómo llego desde esta data que se está manipulando aquí, que se está creando aquí, para que llegue a estas aplicaciones de cloud o a las aplicaciones de Big Data? Pues a través de este pipe, de este tubo, yo llego de aquí, de un extremo a otro. ¿Y cuál va a ser ese pipe en las TIC? ¿Cuál es ese pipe? ¿Cuál es la tendencia? Las redes 5G y las redes SDN. Entonces ya aquí empezamos a ver que ya está apareciendo 5G, y por eso les expliqué esta mañana lo de NFV.
La arquitectura básica de las TIC. Vamos a ver qué es esto. Esto es leerse esos conceptos. ¿Qué es un CRM? ¿Qué es el GP? Tienen que saber qué es un SDK. Cuando vean antes de un término, de unas siglas, cuando ustedes vean siempre vean la E, eso es de mejorado, ¿listo? De enhance o de evolve. El enhance. Cuando vean la E, antes de una sigla, esto es SDK, Software Development Kit, aquí está, que es SDK. Pero se van a encontrar con esa E en muchas definiciones. Cuando les hablen entonces de la E es porque es alguna solución que ya es reconocida o alguna sigla reconocida, y la E entonces es de mejorado o de evolucionado. Entonces nos dice, bueno, Huawei se enfoca en la convergencia en la arquitectura de las TIC. Bueno, Huawei aquí entonces todas las soluciones están enfocadas a que haya una convergencia entre todos estos equipos que están relacionados en las TIC. Por ahí les hablan de SDN, ya esto les expliqué esta mañana, ahí lo pueden leer para que entiendan un poco más qué es SDN. Esto lo preguntan, señores, hay una pregunta que les sale, en las que les sale esto, aquí son los 4 componentes básicos. No recuerdo cuál es el quinto que les ponen, pero les ponen uno que no va. Entonces estos son los 4 componentes básicos de las TIC, que son el host, switches, los elementos de red y el arreglo de almacenamiento. Entonces los ponen, les dicen cuáles de los siguientes son componentes comunes de los ICTs. Eso pregunta les sale. Aquí hay componentes de las TIC, entonces vemos los hosts, este es el servidor, este es el E9000. Este en realidad es el E9000, la parte frontal, la parte trasera. Aquí tenemos los diferentes stores, aquí está el Ocean Store 18000, este de acá de la derecha. Tenemos estos switches aquí, switches de core o switches de acceso, los PCs y los elementos de backup. Que nos muestra la vista frontal de los elementos de las TIC. Aquí tenemos el arreglo de discos o el storage. Acá tenemos el host, que en este caso sería el servidor, y los switches por donde en los cuales realizamos la conexión entre el host y el storage. Esta es la vista trasera. Normalmente entonces dentro del storage. Esta es la vista trasera. ¿Qué tenemos acá entonces? Las controladoras. ¿Qué tenemos atrás del host? Tenemos las interfaces de acceso para configuración o montaje del sistema operativo dentro del host, las fuentes de alimentación. Y aquí los switches sí no los voltearon. No, los switches sí los dejaron. Normalmente por la otra vista tienen la placa, la marca. Listo, no sé si tienen preguntas. Recuerden que si tienen preguntas deben encender su micrófono. Bueno, la idea es llegar hasta la página 200 el día de hoy, y si nos queda tiempo, seguir con lo de la configuración del Device Manager, del Ocean Store a través del Device Manager. No va a quedar tiempo, de pronto es para las preguntas, pero igual las preguntas yo se las voy a enviar. Todo el archivo que tengo de preguntas se lo envío el último día, lo voy a enviar el día viernes a todos. Bueno, aquí nos está mostrando la arquitectura para la parte de las controladoras, cómo es la arquitectura de las controladoras dual en los sistemas de almacenamiento. Estas controladoras, recuerden que son las que gestionan los discos. Recuerden que los sistemas de almacenamiento comprenden 2 elementos. Controller, en el caso de Huawei, como los llama Huawei,
son la controller y el Dix Enclosure. Eso es básicamente un sistema de almacenamiento, controller y Dix Enclosure. Entonces aquí tenemos las controladoras, en este caso controladoras duales, y aquí estos cilindros serían entonces mi Dix Enclosure o mi arreglo de discos. Aquí tengo las controladoras, miren aquí la controladora 1 y 2 nos dicen que tienen un mirroring channel. ¿Para qué es ese mirroring channel? Lo que pasa es que lo que configure o lo que gestione la controller 1 también puede ser gestionado por la controller 2. Entonces, si hay un cambio de alguna LON que esté específicamente gestionada sobre la controller 1, la controller 1 le va a pasar esa data o le comparte esa data de ese cambio que hubo sobre la LON a la controller 2. Por eso si falla la controller 1, la controller 2 puede tomar, puede seguir corriendo con los servicios o puede seguir soportando esas LONs sobre las cuales estaba trabajando la controller 1. Acá tenemos entonces el servidor, que es donde nosotros vamos a mapear las LONs. Estos que estoy señalando acá abajo, estos cilindros grises, son las LONs. Esto es lo que yo tengo en los discos. Aquí tengo aquí tengo la conexión, aquí esto que ven ustedes de SAS o FC. Esto de SAS es si la conexión es por SCSI, es decir, si estoy conectado por IP SAN, y FC, pues si estoy por FC SAN, si estoy conectado por WWN. Entonces, si estoy conectado por FC, estoy utilizando una HBA, y si estoy conectado por SAS, pues puede ser por un conector SCSI o por una NIC normal. Este es el diagrama o qué es lo que hacen las controladoras. Miren, las controladoras son los elementos principales del storage y miren que de alguna forma todos los elementos externos o todos los elementos que forman parte de mi sistema de almacenamiento convergen hacia las controladoras. Aquí está toda la inteligencia de las controladoras, del sistema de almacenamiento. Perdón. Esto ya se los nombré esta mañana, lo del Smart Matrix. ¿En qué consiste el Smart Matrix? Es tener todo esto, lo que nos está mostrando aquí, es estos 4 cajas, o estas 2 cajas grandes, o bueno, que al final son 4. Estas 4 cajas grandes son controladoras del storage. Y específicamente esa funcionalidad de Smart Matrix, ¿quién la tiene? Los Ocean Store 18000 y 18500. Esto es, digamos, un arreglo de almacenamiento, una arquitectura que es el Grid Storage. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cómo es? Entonces, una arquitectura, pues, como ven aquí, en malla las conexiones de las diferentes unidades de almacenamiento. Tengo una parte acá o unos equipos que están conectados, ya sea puede ser por Fiber Channel o por Ethernet. ¿Y cómo llego a ellos? Pues tengo una conexión aquí, como ven, en malla, como nos están indicando. Aquí le dicen entonces en qué consiste ese tipo de arquitectura. Esto ya saben lo de qué es una red NAS. Entonces estos clientes que les están hablando son los hosts, son los servidores. Este arreglo es el arreglo de discos. Y aquí tienen la interfaz de conexión, que son en este caso los switches de Fiber Channel. Aquí le hablan de otro tipo de arquitectura, que son los nodos no centralizados, nodos centralizados. Esto no lo preguntan, muchachos, mucho. Los componentes de un sistema de almacenamiento, estos sí se los preguntan. ¿Cuáles son los componentes de un sistema de almacenamiento? Estas preguntas salen de este tipo. Entonces tienen que saber de qué consta. Ya saben que lo principal es la controladora y el Dix Enclosure, como le llama Huawei. Cada vendor le llama a su arreglo de discos de una forma diferente. Bueno, estos son los componentes de un sistema de almacenamiento.
Esto lo vimos ya, esto ya lo hemos estudiado, estas gráficas. Las estudiamos creo que el segundo día. ¿Qué es esto? Esto es un arreglo de discos de 3,5, la parte frontal y la parte trasera con los módulos de expansión. Recuerden que los módulos de expansión tienen dos tipos de puerto, EXP y PRI, y que la conexión es entre puerto de expansión contra puerto primario. Esto ya lo vimos también, el Dix Enclosure de alta densidad. Los tipos de discos que son soportados por los equipos Huawei son los que están aquí en rojo, mire. Los SATA o NL-SAS, normalmente ya son los NL-SAS, bueno, que algunos viejitos todavía aceptan SATA, SAS y SSDs. Y el tamaño de los discos solo acepta los que están aquí en negrilla, 2.5 y 3.5. Esto sí les va a salir una pregunta relacionada con estos componentes, pero es más que todo sobre el desempeño. A ver, estos son los componentes de los discos, pero esto no... Okay, bueno, todo lo deben estudiar, muchachos, todo lo deben analizar. Pero por acá hay unas preguntas específicas. Ahorita les digo cuando aparezca. Bueno, aquí ya le empiezan a mostrar qué es un SAS o qué es un conector SAS de tipo SAS. Cuando le hablen entonces de un disco SAS, es porque es un disco que tiene un tipo de conexión, un tipo de conector de drive para conectarme yo hacia una interfaz. Entonces, eso es un disco SAS. Esta es la interfaz de los discos SAS. Aquí le dicen qué significa SAS. Estos son los NL-SAS. Aquí le dicen qué significa el NL-SAS. Y si lo comparan con el SAS, pues van a encontrar que su desempeño es un poco menor. Pero son más, almacenan más data y son más baratos. Aquí están los discos SSDs. Les van a preguntar esto, los tres tipos de discos SSD, les van a hacer preguntas sobre esto. ¿Cuál les van a poner ahí unos tipos de disco y les dicen cuál de estos puede albergar más data? ¿Cómo aprenden ustedes a esa definición? Aquí está, en esta gráfica siguiente. Entonces le dicen los single level cell, cada celda le almacena solo un bit, ya sea 0 o 1. Multilevel cell, cada celda le almacena 2 bits. Y el otro triple level cell, cada celda le almacena 3 bits de datos. Entonces ya sabiendo eso, ya pueden responder las preguntas que les salgan en relación a estos términos de los discos SSDs. Aquí la arquitectura del disco SSD, les pueden preguntar cuál es el tipo de conector de un disco de estado sólido. Y aquí está la respuesta, el tipo de conector es un conector de tipo SAS. No recuerdo más preguntas relacionadas con SSD, pero igual léanlo todo aquí. Pero pregunta que les pueda salir esta del conector en los discos SSDs. Bueno, aquí le muestran las ventajas del desempeño de los discos SSD. Esto tiene que ver con la lectura y la escritura. Esto lo leen. Entonces el disco SSD es más eficiente en cuanto a lectura y escritura porque no tiene partes mecánicas. Esto se los van a preguntar, señores, la velocidad rotacional. Esto lo preguntan. Esta formulita también les dije el tiempo de acceso promedio sobre un disco. Entonces usted le pueden dar la velocidad rotacional o le dan alguno de estos valores y usted entonces tiene que sacar el tiempo de acceso promedio. Es aprenderse esta fórmula. Pero solo sale una pregunta de esto. Pero sí sale, señor. Entonces ahí garantizan, aprendiéndose esta formulita, garantizan responder una pregunta. Aquí tenemos los módulos para Fiber Channel, en donde ya por allá nos dicen que Fiber Channel, bueno, ya van 16 o en 32. Normalmente inició para 8 gigabits por segundo. Aquí tenemos la tarjeta de 16.
Y aquí tenemos esta tarjeta, pero de puertos de alta densidad. Este es el módulo de Fiber Channel sobre Ethernet. Como ven, todos los módulos, físicamente ellos deben estar marcados. Listo, entonces en este caso, aquí está el módulo de 10 gigabits Fiber Channel sobre Ethernet. Aquí está el módulo de Ethernet. Todos estos módulos son los módulos que yo puedo poner en la parte trasera de mi storage, de la controladora, para conectarme ya sea hacia un switch o hacia un servidor. Este es el módulo de InfiniBand. A 56 gigabits por segundo funcionan los puertos. Este es el módulo Smart.io. Les va a salir una pregunta de Smart.io, espero la recuerden. Yo se las di el primer día. ¿Qué les iban a preguntar sobre el Smart.io? Espero la recuerden, señores, no se las voy a decir. Recuérdenla. Les va a salir algo del Smart.io. Recuerden este módulo. Este módulo es para la deduplicación. Esto también les va a salir cómo se llama el módulo encargado de la deduplicación y de la compresión. El módulo se llama ACC. Este es el módulo encargado de la deduplicación y de la compresión. Eso ya se los había explicado. Aquí tenemos este puerto de 12 gigabits SAS Expansion Module. Como ven, es un puerto que funciona a 12 gigabits por segundo. Entonces, seguramente que van aquí. Aquí van los DICS Enclosure. Estos son los puertos de expansión, en donde utilizo el cable mini SAS HD para conectar la controller con el DICS Enclosure. Módulos PCI. ¿Qué me proveen esos módulos PCI? Ahí nos dicen. Componentes aquí, o que es un switch de Fiber Channel. Aquí está el switch de Fiber Channel, cables ópticos y los módulos SFP o QSFP. Ahí le dicen que es SFP, el tipo de módulo, y que es el módulo QSFP. Aquí le muestran la HBA, que es la HBA, es algo, como ven, es algo similar a una NIC. Pero no se le llama NIC, sino que se le llama HBA. Y es utilizado específicamente para las conexiones sobre Fiber Channel. En un switch Ethernet, o sea, en una IP SAN, yo no utilizo HBA, utilizo una NIC normal en una IP SAN. En una FC SAN sí utilizo HBA. Aquí le muestran los tipos de cables. Entonces, cable FDR, cable serial, mini SAS HD, cable óptico, fibra óptica. Estas dos son fibras ópticas, pero con diferentes terminales. Esto es con terminal LC. Esto tiene otros tipos de terminal. Esto parece LC y ST. Y este un cable AOC. Diferentes tipos de cables. Aquí les dicen que son esos cables. Los productos de almacenamiento convergente de Huawei. Entonces, convergente, ¿por qué? Porque esos equipos funcionan tanto para NAS como para SAN. Esa pregunta sale también, muchachos, lo de convergencia de NAS y SAN. Les van a decir que si les van a preguntar que si todos los equipos de Huawei, todos los Ocean Store V3 son convergentes NAS y SAN. Y la respuesta es verdadero. Todos los equipos Ocean Store tienen para configurar NAS y para configurar SAN. Este es el Ocean Store El Dorado. Espero recuerden la pregunta que les sale sobre el Ocean Store El Dorado. Esta mañana se los dije, que cuál es el otro nombre con el que se reconoce el Ocean Store El Dorado. Tenemos Ocean Store, aquí sale el Ocean Store 9000, otro, aquí nos está mostrando son equipos que tiene Huawei. Esto no le van a preguntar de eso. Esta gráfica ya la analizamos por ahí arriba, ¿qué es? Esto es la misma gráfica, ya la analizamos esta mañana. Y esto es importantísimo porque de esto les van a preguntar, y les van a preguntar sobre todo mucho de SCSI. Entonces, afortunadamente aquí hay un capítulo de esto de los protocolos comunes de almacenamiento, en donde les van a hablar de SCSI.
y les van a salir muchas preguntas relacionadas con SCSI. Entonces vamos a ver estos protocolos. SCSI, hay SCSI, SAS, Fiber Channel sobre Internet, PCI, perdón, InfiniBand, CIFS, NFS, FTP y HTTP. Perdón. Aquí nos está mostrando entonces la diferencia entre SCSI y iSCSI. Como ven, la diferencia de SCSI con iSCSI es que iSCSI es sobre una red IP. ¿Listo? Y SCSI pues puede ser sobre otro tipo de red diferente que no sea red IP, como en este caso una red de fibra óptica. ¿Qué hace ese protocolo SCSI? Lo que hace ese protocolo SCSI es llevar los comandos para almacenar la data o para invocar la data y ser leída por el servidor de aplicaciones. Es decir, para colocar la data en la SAN o para llamar la data desde la SAN. El SCSI tiene esos protocolos que le permiten a usted hacer esas tareas. Bueno, dentro de otras. Y la evolución del SCSI sobre redes IP, entonces, es el iSCSI. Entonces, el SCSI, nos dicen aquí qué es el SCSI. Aquí, bueno, tienen que leer acá donde le explican cómo funciona el stack de protocolos del SCSI. Recuerden, siempre relacionen estos dibujos cuando les salgan así, relacionen estos dibujos con el esquema OSI. Entonces, por acá le están hablando que tiene una capa física y por acá le están hablando que tiene unos comandos. Entonces, mire que siempre parte como de algo básico, de una conexión básica, de unos elementos básicos, hasta llevarlo al usuario final o a la capa de aplicaciones. Aquí le muestran, bueno, la evolución del SCSI. Esto léanlo, esto es información general, no les sale nada de esto. Esto espero que ya lo entienda con las prácticas que hicimos de lo del iniciador, dónde se encuentra el iniciador, cuál es el iniciador y cuál es el target. Y aquí tenemos las LONs. O sea que esto de aquí abajo, lo que es el LON namespace y el target device, pues esto es lo que nosotros creamos en el Ocean Store. El target lo configuramos también dentro del Ocean Store. Y el iniciador es el que nos da el sistema operativo, el servidor. Entonces el iniciador está dentro del servidor y el target está en este caso dentro del sistema de almacenamiento. Estoy apuntando a una controladora de un sistema de almacenamiento y ya esa controladora pues apunta, igual yo voy hacia un recurso hacia leer una LON, voy hacia el namespace de la LON, pero ese namespace está apuntando específicamente hacia unos bloques, hacia una unidad de almacenamiento, hacia un disco o hacia una cinta. Bueno, este es el modelo del iniciador de SCSI, lean esto. Recuerden que el iniciador nosotros lo configuramos para poder mapear la LON desde el storage hasta nuestro servidor. Entonces tienen unas LONs configuradas en un sistema de almacenamiento, tienen la interfaz SCSI y acá tienen un bus de SCSI para ustedes poderse conectar y para poder llevar esta data, pues, o para poder manipular esa data desde las capas superiores. Entonces miren cómo es el direccionamiento en el protocolo SCSI. Yo voy hacia una LON, esa LON debe tener un indicador, pero el dispositivo donde está almacenado esa LON debe tener también un ID. Y yo llego a ese dispositivo a través de una conexión y esa conexión también, pues, puedo tener múltiples conexiones. Voy a hacer por una conexión específica, que es este bus ID, voy a conectarme a este dispositivo específico, que es el device ID, y ese dispositivo específico tiene una LON, que es la LON de mi interés. Bueno, esto es historia de SCSI, del iSCSI. Entonces, miren, dice SCSI basado en redes IP, es iSCSI.
leen un poco más sobre eso. Aquí le muestran el stack de protocolos de iSCSI. Entonces, miren, relacionen nuevamente, relacionen esto con el modelo OSI. Tengo aquí una red Ethernet, tengo una red IP, tengo el TCP, entonces tengo aquí, esto puedo decir que es capa física y enlace de red, capa de red, TCP capa de transporte, SCSI ya capa de sesión, y por acá ya esto viene a ser como capa de presentación y de aplicaciones. Igual miren aquí que tengo SCSI Application. Listo, entonces este es el stack de protocolos de iSCSI. A la final, ¿qué es iSCSI? iSCSI es una aplicación que funciona sobre el SCSI tradicional. Esto es lo que nosotros estábamos configurando a la hora de invocar nuestra LON. El target es el Ocean Store y el iniciador era el host o el servidor de donde tenemos que ver la LON que creamos acá en el Ocean Store. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esa invocación? ¿Cómo hacemos ese llamado, esa conexión? A través de comandos SCSI que viajan por todo este stack de protocolos. Entonces esos comandos van siendo encapsulados en otro tipo de formatos hasta llevarlo a una capa que es acá la que ven como el link, hasta llevarlo a esta capa más baja y poder transmitir esos datos desde acá de la señal de la capa de aplicaciones, transmitirlo aquí por señales eléctricas u ópticas. Bueno, esta es la arquitectura del sistema de iSCSI, cómo funciona. Tenemos un iniciador y un target. Miren que no utilizamos HBAs, utilizamos SNIC. Entonces, no analicen estos gráficos así por así. Miren qué es cuál componente es lo que tiene cada uno de estos grafiquitos, qué hay. Entonces ya saben, si ustedes detallan esto muy bien, miren que aquí no encuentran HBA, sino que están encontrando NIC. ¿Por qué no encuentran HBA? Porque es que estoy trabajando con SCSI. El HBA lo voy a encontrar es en Fiber Channel. Y SCSI lo encuentro es para redes IP. Fiber Channel es otro tipo de red, es una red Fiber Channel. Bueno, aquí muestra entonces la relación entre iSCSI, SCSI, TCP, IP, la relación entre cada uno de estos protocolos que nosotros ya conocemos. Entonces lo mismo, modelo OSI, capa física, NIC driver, que es la capa de MAC, TCP/IP, capa de red y capa de transporte, SCSI y la capa de la última SCSI application ya sería la capa de aplicaciones. Entonces, ¿cómo me comunico desde un extremo a otro? Y cómo le responde el target. Listo, entonces siempre voy empaquetando la data o desempaquetando la data para poder transmitirla por un medio. Y aquí le muestran, perdón, en esta aquí donde dice Function Description, qué hace entonces cada uno de estos, digamos, de estos módulos o de estas capas aquí. Entonces de SCSI, les repito, salen muchas preguntas. Lean bastante ahí de lo del SCSI, pues con lo que está ahí es suficiente para que respondan las preguntas que les van a salir. SAS, entonces les van a preguntar qué es SAS. SAS, esta es la definición de SAS, Serial Attached SCSI. Entonces, ¿por qué se desarrolló SAS? Entonces, debido a que otros protocolos tenían algunas desventajas o fallas con otros protocolos, como InfiniBand, como iSCSI, como Fiber Channel, ellos me presentan unas desventajas pues comparados con SAS, entonces, o necesité de un protocolo más eficiente en muchos términos, tanto económicos como de eficiencia de desempeño. Entonces, de ahí nació SAS. ¿SAS qué es? Serial Attached SCSI. Entonces aquí vemos el conector tipo SAS y el conector, son dos tipos de conector diferentes, SAS y SATA. Entonces cuando les hablen de discos SAS, de discos SATA, entonces le están hablando de discos con diferentes tipos de conector. Eso es lo que los diferencia. ¿Y cuál es el conector de un SSD? El conector de un disco SSD es un conector tipo SAS, es decir, un Serial Attached SCSI.
Este es el stack de protocolos para los SAS. Listo, entonces es lo mismo, voy desde la capa física hasta la capa de aplicaciones. Modelo OSI. Les recuerdo, modelo OSI. Bueno, las características del SAS, que me permite a mí hacer el SAS. Entonces, aquí están algunos features. Pueden que les pregunten esto, que les pongan algunos features de los SAS, combinado, digamos, aquí con un feature de lo que hace es algo específicamente el SCSI, y entonces les dicen cuáles de estos features corresponden a los features de los discos SAS o de las conexiones SAS. Entonces ya ustedes tienen que conocer estas definiciones. Es de como ven, muchachas, en lo que les he dicho, hay mucho de memoria en ese examen. Hay que recordar muchos términos y muchos de esos términos obviamente son al pie de la letra que hay que recordar. Pero eso lo dan, si le dan una leída a eso, a esto, a conciencia, no tienen problema. Bueno, me muestran las capacidades de expansión de los discos SAS, cómo los puedo expandir aquí con un expander. Listo, esto no es información. Esto sí se los preguntan, muchachos, los cables SAS, qué tipo de cables SAS y qué ancho de banda pueden manejar esos cables SAS, perdón, aquí lo ven, que es 12 gigabits por segundo. Eso es lo que les pueden preguntar. Aquí hablan del número máximo de discos, eso también les puede salir, pero sí les sale es la velocidad de los cables SAS. Aquí vemos la comparación entonces entre los diferentes tipos de tecnología o tipos de conexión: ATA, SCSI, Fiber Channel, SATA y SAS. Entonces, ¿cuáles son las principales ventajas, desventajas y el campo de aplicación de cada uno de estos tipos de tecnología? Vamos para Fiber Channel y Fiber Channel sobre Ethernet. Entonces, ¿qué es Fiber Channel? Pues Fiber Channel es una red una red que funciona a 8 gigabits por segundo. Eso es una red de Fiber Channel. Entonces, Fiber Channel, una red de Fiber Channel consta de HBA, esto consta de host, HBA y el dispositivo de almacenamiento. Es decir, entonces, para conectarme desde mi servidor, para poder ver en el servidor el recurso que yo he creado en mi dispositivo de almacenamiento en una red FC, necesito pasar por una HBA. Aquí nos muestran la tendencia en la evolución o la tendencia hacia esos protocolos de Fiber Channel. Nos dice, bueno, el mercado está la evolución del mercado y en este momento uno de los más utilizados es el 16 gigabits por segundo. Entonces ya ha evolucionado, ya no está en 8, sino que ya vamos en 16. Este es el stack de protocolos para Fiber Channel. ¿De qué consta ese stack de protocolos? Es lo mismo. Parten desde lo más básico, siempre hasta llegar a una capa de aplicaciones o donde puedo presentarle la data a un usuario. Esto, apréndaselo entonces cuáles son cuáles son las capas, las diferentes capas del stack de protocolos de Fiber Channel. Entonces son estas: FC0, FC1, FC2, FC3, FC4. Y les pueden preguntar cada una de esas capas que contiene. Entonces, como ven aquí, la capa FC4 contiene estos módulos, la capa FC0 hasta la FC2 contiene estos otros módulos, la capa FC3, esto lo preguntan. Esta pregunta sale también hasta en el examen de HCIP. Miren que esto está aquí en el material de HCIA, pero en el siguiente examen les hacen preguntas de esto. Y les preguntan cuáles son las 3 tipos de topologías para las redes de Fiber Channel. Y los 3 tipos de topologías son estas 3: punto a punto, arbitration loop y switch network. Estas 3 topologías, esto lo preguntan, señores. Esto también, los tipos de puertos en los switches de Fiber Channel. Voy a explicarles algo acá.
Tenemos aquí un switch de Fiber Channel. Ese switch tiene unos puertos. Este es mi switch de Fiber Channel. Yo a la final en este switch lo que voy a hacer es conectar múltiples equipos. Pero resulta que para conectar esos equipos yo antes tengo que haber establecido algo aquí dentro de mi switch que se llama zonificación. A ver, yo por acá tengo una serie de equipos. Cualquier tipo de equipo, el que se imaginen, pues bueno, de un data center, un servidor o otro switch o un storage está conectado a este switch de Fiber Channel. Pero entonces estos equipos, bueno, si está conectado aquí, está aquí. Algo que se puede hacer aquí, entonces, lo que hay que hacer en este switch es establecer algo que se llama zonificación. ¿Qué es zonificación? Es que estos puertos van a pertenecer a unas zonas específicas. Entonces yo coloco estos 4 puertos en los que me estoy parando aquí con estos equipos y digo que esos 4 puertos entonces van a ser de la zona 1. Es decir que estos 2 equipos están sobre la misma VLAN, se pueden comunicar sobre la misma red. Pero también puede que este equipo esté sobre la zona 2, pues estos puertos también pertenezcan a otras zonas, es decir, a la zona 2. Es decir que este equipo, a ver que es que en la gráfica no me queda bien, supongamos que la zona 2 es esta, comprende estos equipos, estos están dentro de la zona 2. Estos están dentro de la zona 2, pero este puerto, digamos, también puede estar dentro de la zona 1. Es decir, que estos 2 equipos se pueden comunicar entre sí y se pueden comunicar con este, pero no se pueden comunicar con este otro, porque este no está dentro de la misma zona. O sea, está dentro de la zona 2, pero no está dentro de un punto de convergencia. A la final, ¿qué son las zonas? Las zonas son VLANs. Una zona es una VLAN. Pero en Fiber Channel no se le llama VLAN, sino que se le llama zona, zonificación. Entonces, la zonificación es poner estos puertos sobre una red determinada. ¿Para qué? Para que los diferentes elementos que usted va a conectar ahí se puedan comunicar entre sí. Y según lo que usted conecte en esos puertos, según lo que usted conecte, ya sea front-end o back-end, esos puertos tienen un nombre. El nombre de esos puertos son los que están aquí. Y esto también lo preguntan, señores, ¿cuáles son los tipos de puerto en los switches de Fiber Channel? Les va a salir una lista, por allá les va a salir una lista de estos puertos, el Diagnosis Port, el Expansion Port, el Fabric Port, y les va a salir un S-Port. Entonces ya saben que ese S-Port no existe. Y estos son los tipos de puerto que existen en los switches de Fiber Channel y aquí les dicen entonces para qué les sirve cada uno de esos puertos, hacia dónde van, qué pueden conectar en cada uno de los tipos de puerto de los switches de Fiber Channel. Aquí les están hablando de la zonificación. La zonificación es lo que les acabo de explicar hace un momento. Esto es la zonificación. Listo, tengo los switches de Fiber Channel, pero tengo unos equipos que se pueden comunicar entre sí, pueden acceder a los mismos recursos. Hay otros que no. Dependiendo de lo que yo conecte, mire, entonces en este caso, si estoy conectando un nodo, me estoy conectando eso a un puerto N. Si me estoy conectando a un servidor, Néstor, que estoy conectando un switch, me estoy conectando eso a un Fabric o a un F-Port. Que pueden interrumpir los switch los estoy poniendo en cascado, en stack, me estoy conectando es un expansion port, o la conexión va dentro de esos puertos, tienen que ser expansion port.
Estos nombres son los que están arriba. Dependiendo de lo que yo conecte, el puerto lleva un nombre específico. Esto solo es en los switches de Fiber Channel, muchachos. Esto no lo van a encontrar en los switches Ethernet. En los switches Ethernet crean una VLAN. En un switch de Fiber Channel tienen que crear zonas. Hola, Néstor. Ahora nos hablan de Fiber Channel sobre Ethernet. Aquí nos están mostrando entonces el cable Ethernet y por dónde va a ser enviado, digamos, las tramas de Fiber Channel. Aquí me muestran el stack de protocolos de Fiber Channel y cuál es la diferencia entre el stack de protocolos de Fiber Channel con Fiber Channel sobre Ethernet. ¿Y cuál es la diferencia aquí? Como pueden ver, es solo las dos primeras capas, la FC0 y la FC1. ¿Qué cambian en Fiber Channel sobre Ethernet? Pues como estoy sobre Ethernet, las tres primeras cambian, o las dos primeras, que es la capa física y la capa de MAC. Y eso pues ya hago un mapeo de Fiber Channel sobre la MAC, hago un mapeo para poder comunicarme ya con las siguientes capas que corresponden al protocolo de Fiber Channel. Estos son los diferentes conectores que utilizamos en las conexiones de fibra óptica. Esto es bueno que se lo aprendan porque esto lo van a utilizar en la vida diaria. Tienen que saber que es un conector de tipo FC, ST, un MU, un LC, un SC. Esto lo requieren mucho. Requieren saber qué es eso, cuáles son los tipos de módulo que requieren según el tipo de conector. Eso lo tienen que aprender. Seguimos con PCI. Aquí nos dicen qué son las PCI y les muestran dentro de una tarjeta madre, dentro de una placa, a qué corresponden las PCIs. Como ven, las PCI son estos conectores, estos slots de expansión. Entonces, ¿para qué se utiliza PCI? Ahí le dicen entonces para qué se están utilizando PCI y cuáles son las características del PCI. Aquí me muestran entonces como el stack de protocolos de PCI. No tiene nada de raro esto, no es tan complejo. Y una tabla de los anchos de banda en los enlaces PCI. Entonces tengo aquí la especificación de los PCI, o esto tiene que ver con la evolución del protocolo. Esto que ven aquí en especificación, todas estas diferentes especificaciones de PCI, es las diferentes evoluciones que ha tenido. Y en este caso la tabla pues se enfoca en el ancho de banda que se puede tener con esos tipos de conexión. InfiniBand. Entonces miremos aquí cómo funciona InfiniBand. InfiniBand entonces también es un protocolo pues aquí que está utilizando un iniciador y un target para poder llegar hasta el objetivo final, que es el disco, la data que tengo almacenada en el disco. Ahí le dicen que es InfiniBand, que la definición de esa tecnología InfiniBand, el stack de protocolos de InfiniBand, que esto es el mismo, como ven, es el mismo TCP/IP o el mismo modelo OSI, la arquitectura de InfiniBand, o de qué consta una red con InfiniBand, cuáles son los componentes, la interfaz del InfiniBand, cuál es la tarjeta con la que yo me conecto en redes InfiniBand. Entonces aquí está la HCA. Y los modos de señalización de InfiniBand, bueno, estoy echando una leída, pero no preguntan mucho de esto. Bueno, aquí algunas características de InfiniBand, esto sí lo tienen que tener en cuenta. Estos ya los conocen, CIFS y NFS ya los conocen, estos los trabajamos ayer cuando se configuró el equipo como NAS. Entonces ya sabemos dónde utilizamos CIFS, que es para compartir, para hacer el share,
entre File System y sistemas operativos Windows, y el NFS es para hacer el share entre los File System y sistemas operativos Linux. Aquí está cómo es el principio de trabajo de los CFS, cómo es la negociación o cómo es la... bueno, esto es similar a algo como señalización, cómo es la comunicación o la negociación entre el cliente y el servidor para poder establecer el share entre los dos equipos. El anterior era para CIFS, este es para NFS. Este es el principio de trabajo del protocolo, pero esto no les van a preguntar, pero sí tienen que saber qué es NFS. No les van a preguntar esto del Remote Procedure Call, esto no se los van a preguntar, pero sí tienen que saber qué hace el protocolo NFS y CIFS, que con lo que hicimos ayer en la práctica yo creo que ya quedó claro. Esa parte de NFS y CIFS. Y el otro FTP y HTTP. Entonces nos dicen que es FTP. Recuerden que con el Ocean Store para redes NAS yo puedo configurar o puedo crear FTPs. Es decir, puedo crear una carpeta compartida en la nube a la cual pueden acceder diferentes usuarios. Y hay otro protocolo que se utiliza que es el HTTP. Entonces el HTTP nos dice que pues, es el protocolo que utilizamos para configurar el Ocean Store. Como ustedes ven, ustedes abren una interfaz que es el Device Manager. Esa Device Manager funciona por HTTP y por HTTP nosotros le estamos enviando los comandos o las órdenes al Ocean Store para que cree los recursos de la forma en que nosotros le estamos diciendo. Entonces ahí está el uso aquí nos muestra un ejemplo del uso de FTP y aquí un ejemplo del HTTP. Listo, señores, entonces llegamos a la página 211. Si no tienen preguntas, eso sería... Sí, yo tengo una pregunta. Ahí terminaríamos entonces lo de la parte teórica del día de hoy. Mañana seguimos hasta la página 400 y el viernes terminaríamos el documento. Si no tienen preguntas, entonces nos vemos. Recuerden, si van a preguntar, tienen que activar el micrófono. ¿Aló? Si no, seguimos ahorita con la parte de configuración de lo que falta del Ocean Store. A ver, Felipe. Sí, Néstor, quería preguntarte algo. Néstor, lo que pasa es que hay otro compañero que te quiere preguntar algo, pero creo que lo tienes desactivado. Sí, Felipe. ¿Aló? ¿Sí? ¿Ya? Te oigo, Felipe. Elías. Néstor, ¿me oyes? Sí, te oigo. Lo que pasa es que hay otro compañero que quiere hablar, pero creo que lo tienes bloqueado. Tienes que... Ahí en la opción de More tienes que darle Raising Hand para que Néstor te pueda oír, si me oyes. No encuentro la opción. Pero sí lo oigo. ¿Quién está hablando? ¿Sí? ¿Yo? Sí te oigo. Ok, listo, perfecto. Quería preguntarte que en la parte de zonificación, respecto a que, pues como tú explicaste que las zonas son como lo equivalente a las VLAN, pero en Fiber Channel, esa parte de crear la zonificación se hace algo así como cuando se hacen switches de LAN con troncales y esa cosa, o qué configuraciones existen y cómo se hacen esas zonificaciones en switches de Fiber Channel a diferencia de en switches de LAN. Bueno, esas zonificaciones se hace de la siguiente manera. Te voy a hablar de los equipos de Huawei, cómo las hago. Entonces tengo aquí... Néstor, pregunto yo ahí también, ahí que vas a explicar esa parte de la zonificación, los switches de Huawei, y hago la pregunta, ¿son parecidos a los Brocade? ¿Y la zonificación de la misma forma o cómo sería el tema? Es lo mismo, sí, es que los switches de Huawei se llaman SNS, creo que la referencia voy a poner. Cloud Engine. No, los Cloud Engine son Ethernet, muchachos. Los de Fiber Channel son SNS, ¿listo? Ok. Sí. Pero creo que tú habías dicho que Brocade era, o sea, como la forma de configurar los switches de SAN, ¿no? No, Brocade es el vendor. Brocade es un vendor, muchachos. Es un fabricante como Cisco, como Huawei, como Hewlett Packard. Lo que pasa es que cogió tanta fuerza en lo que son switches de Fiber Channel, que a todos los switches de Fiber Channel, independientemente del vendor que sean, les llaman Brocade.
Pero hay una cuestión, que el switch el SNS, por dentro es un switch brocade, muchachos. ¿Listo? Sí, es como, perdón te interrumpo, Néstor, es como el sistema operativo de los switches, más o menos, el sistema operativo que más y no solo el sistema operativo, también el hardware, muchachos, también el hardware, tanto hardware y software, todo es el brocade. ¿Listo? Sino que entonces Huawei lo que hace es que le pone su placa de Huawei, pero el switch internamente es brocade. El que lo fabricó fue brocade. ¿Listo? Esto es un vendor. ¿Sí es claro eso? O sea, esos switches también tienen algo así como un device manager o algo así. O Sí, todo claro. por línea de comandos o como es. No, por los dos. Tienen una interfaz, tienen tanto GUI como CLI. Sí, tienen interfaz gráfica y tienen interfaz de línea de comandos. ¿Listo? Okay. Estos switches. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo configuro las zonas? Resulta que, bueno, usted tiene los puertos. Cada uno de estos puertos debe tener un identificador. ¿Cuál es el identificador de los puertos? El identificador de los puertos es el WPN. Todos los puertos deben tener un WPN. Perdón, entonces pues obviamente son diferentes WPN. WPN 1, 2, 3, 4. El switch, el SNS, pues el brocade lo que tiene es un WWNN. Esto, hay uno que identifica todo el chasis y hay uno que va a identificar específicamente los puertos. Entonces, ¿cómo creo las zonas? ¿Cómo creo las zonas? Entonces, digamos, voy a crear la zona 1. A la zona 1 lo que le voy a decir, vea, zona 1 usted va a tener el WWPN 1, WWPN 2 y WWPN 3. Eso va a ser la zona 1. Y la zona 2, digamos que solo va a tener el WWPN1 y el WWPN3 o WWPN4. Solo estos dos, perdón. Eso va a ser la zona 2. Entonces la zona 2 contiene solo el 3 y el 4 y la zona 1 contiene el WWPN 1, 2 y 3. Entonces, ¿cómo lo configuro? Pues con el WWPN. Yo entro algo así en un switch normal, ustedes le dan configuration o configure interface. ¿Listo? En un switch normal. Aquí sería configure son. Y entonces cuando ustedes entran a configure son, él les va a pedir el WWPN de los puertos que usted quiera agregar a esas zonas. ¿Es claro? ¿Ahora sí? Sí, sí, ya. Entonces, listo. ahí, o sea, ahí se hacen los diferentes, o sea, decir como troncales, que sería lo equivalente a un switch de LAN. O sea, se escogen. Sí, pues troncales, a la final no se crean troncales, no necesito crear una troncal, la configuración es diferente, cambia, digamos, hay que cambiarse el chip cuando uno está configurando un switch de Fiber Channel a un switch de IP normal o un switch Ethernet. Cambia un poquito, listo, cambia un poco la configuración. Igual me sirve para conectar dos equipos, es un elemento de red de conexión, pero la configuración cambia un poco. ¿Listo? Bueno, por ejemplo, cuando tengo dos switches delante, ¿cierto? O sea, y cuando ellos están en stack, ¿se puede hacer algo equivalente en switches de SAN? No te entendí la pregunta. O sea, creo que, o sea, cuando dos switches de LAN están en stack es porque funcionan como si fueran uno. O sea, ¿se puede hacer lo mismo como con switches de SAN? Lo mismo, puedes hacer lo mismo. A ver, aquí te hago la gráfica. Sí, que tengo acá, digamos, mi storage, mi sistema de almacenamiento, por acá tengo el servidor y aquí tengo los switches. ¿Listo? Sí, ese switch puede ser, tengo los switches, ese switch puede ser Ethernet o puede ser switch de Fiber Channel, estos switches.
Y las conexiones son redundantes. Es decir que este cablecito aquí que estoy poniendo, este último, eso me indica que estos dos equipos están en stack. Que este es el mismo que este. Si este se cae, el otro me soporta los servicios. Entonces puedo hacer lo mismo tanto para Fiber Channel como para IP. Ok. Listo. No sé si tienen más preguntas. Bueno, no tiene más preguntas. Ya nos dieron 4:22. Veámonos a las 4:35. Ya nos vemos. Iniciemos nuevamente. No sé si tienen preguntas. Recuerden, si van a preguntar algo, tienen que activar su micrófono. Si no, voy a continuar entonces con algo de la configuración del Device Manager y terminamos por hoy. Espero hayan podido instalar el demo. Y con este demo pueden hacer muchas de las prácticas que están ahí en la guía de laboratorio. Lo que no puedan completar con la guía de laboratorio están en los videos que les mostré en la página de Huawei. Recuerden, si esto les pasa, entonces tienen que ir al C, a la carpeta del Device Manager Demo, y van a una opción que dice al ejecutable que dice Start Demo, y le dan ejecutar como administrador. Ahora ya les sale, ya pueden ingresar. Y lo que vamos a hacer entonces es mirar las funciones, algunas de las funciones avanzadas que se encuentran dentro del Data Protection. ¿Qué funciones hay aquí? Entonces aquí encontramos el clone, remove replication, snapshot, long copy, hypermetro, hypermirror, hypervolt. Listo. Entonces empecemos mirando las más sencillas. Empecemos mirando entonces el snapshot. Para aplicar estas funciones, obviamente aquí le está diciendo, snapshot le aplica a las LONs y a los file systems, como un sistema de backup o para recuperar la data y para tener protección de la data continuamente y mejorando la eficiencia en la restauración de la data. Entonces, para eso les sirve el snapshot. Pero primero tenemos que crear entonces el recurso al que le vamos a sacar el snapshot. Aprovechemos y lo voy creando para que recuerden cómo es que se van creando los file system y las LONs. Entonces creo un Dix domain
especifico el tipo de disco, lo voy a crear con los 3 tipos de disco que tengo disponibles, con los 3 tiers. Voy a escoger aquí 10, 4, 6. Ya tengo el disk domain, voy a crear el storage pool. Voy a crear 2, voy a crear el primero para bloques, luego creo el otro para la NAS. Este que voy a crear es para SAN. Ahí quedó el storage pool de bloque y voy a crear de una vez el de la NAS. En este momento solo tengo un disk domain, puedo tener muchos, los que alcance a formar con los discos que yo tenga, pero entonces aquí solo tengo un disk domain. Este array yo le estoy seleccionando ahí cualquiera. Bueno, no me voy a complicar con esta data. Voy a crear del orden de los teras. Como tengo 6 discos, y me lo deja hacer 4 de data, 2 de paridad. RAID 6 siempre tiene dos doble paridad. Ahora sí puedo crear entonces. Voy a crear una LON. Ya saben qué es esto, el Team Provisioning. Entonces voy a dejarla así como tick. Una LON de 10 gigas. Solo tengo un storage pool. Me parece aquí solo uno porque el 001 es para bloques. Entonces por eso estoy creando aquí la LON. Y ahora voy a crear el file system. Y por defecto se aparece habilitado la opción del Team Provision. Bueno, entonces ya creé mi file system y ya creé mi LON. Hasta ahí es suficiente para lo que necesito. Entonces, si voy a crear un snapshot, puedo crearlo de muchas formas. Puedo ir, en este caso acá, al Data Protection. Y aquí dentro del Data Protection, pues voy a encontrar la opción del snapshot. Entonces aquí vemos snapshot dentro del snapshot. Voy a crear ¿qué? Snapshot para qué, para LON, para file system o para una aplicación. Aquí le doy create.
el snapshot. Me van a aparecer las LONs que yo tengo disponible y las selecciono y le doy el snapshot. Pero bueno, esa es una forma, les voy a mostrar otra. Otra es desde el provisioning. Van aquí a la LON. Algo lento, esperemos que responda. Esto en la vida real no es así, ¿no? Esto es porque es esta versión demo. Esto es muy rápido. A ver. Se me perdió la LON que tenía creada. Bueno, como ven, tengo problemas ahí con esa creación aquí desde del snapshot. Vamos a cerrarlo, voy a ver. Eso es lo malo del Windows, muchachos. Como ven, esas actualizaciones, uno aquí trabajando y le da por actualizarse a esa vaina. A ver. Mientras que eso se reinicia, voy a mostrarles aquí. Miremos la guía de laboratorio, qué es lo que hay en esa guía de laboratorio y qué pueden ir haciendo. Se supone que este es el esquema o esta es la conexión que nosotros debemos tener para nuestro laboratorio, para nuestra práctica. Unos servidores de aplicaciones, Windows y Linux, conectados ya sea a través de una red IP o una red Fiber Channel a un equipo de almacenamiento o a un Ocean Store. En este caso, para lo que estamos trabajando hoy en día, lo que estamos haciendo es estamos limitados a esta caja con lo que estamos haciendo con el demo. Pero igual eso les sirve a ustedes para que presenten su certificación. Pero lo ideal sería que tuviéramos la conexión directa a un servidor y desde el servidor poder mirar que los recursos que nosotros creamos acá en el storage los podamos ver y manipular y hacer uso de ellos acá desde nuestros servidores de aplicaciones. Eso sería lo ideal. Aquí entonces está el contenido de esta guía de laboratorio. Aquí empiezan con los modos de conexión hacia un servidor, hacia una controladora, perdón. Esta es la controladora del Ocean Store. Aprovecho y que veo esto aquí para decirles que esta pregunta salen. ¿Cuál es la velocidad de conexión del puerto serial para la conectividad del Ocean Store, de un equipo con el Ocean Store? Y aquí ven la respuesta. Normalmente es 9600, como en los Cisco. En la mayoría de equipos uno lo setea el puerto serial a 9600. En Huawei, la mayoría de equipos, el puerto serial usted lo tiene que setear a 115200.
esta pregunta sale en el examen. El equipo ustedes pueden ingresar entonces, bueno, por el puerto serial, por línea de comandos o por interfaz gráfica. Esta es la interfaz gráfica, la que estamos manejando con la máquina, la que ustedes están instalando, la que instalaron el demo, que es el Device Manager. Esto se los van a preguntar. Eso se los dije ya el primer día. Esta interfaz ya la conocen, es la interfaz del Device Manager. Esa es la configuración inicial. Aquí le están mostrando el disk enclosure, miren, con las etiquetas, los 4 discos con las etiquetas. Está mostrando el disk enclosure con los cover disks. Esto ya saben que en System ustedes pueden mirar de qué la configuración del equipo. O sea, en la vida real ustedes pueden aquí por System ver estos puertos, cuál es el WWN, cuál es la dirección IP, qué puerto es el que está activo, cuál está caído. Eso lo pueden ver por la interfaz gráfica. Bueno, esto de ahí están los discos. Esto lo ven en System. Esto es ya la creación de los recursos, creación del disk domain, creación del storage pool, crear las LONs. Cómo es la conexión para una SAN. Aquí le dicen cómo es la conexión, el mapeo hacia el host con el SCSI, con el iniciador. Aquí en el manual le explican el paso a paso para realizar ese mapeo de la LON hacia el host por el iSCSI. Como ven, muchas cosas ya las hemos realizado con el demo. En el demo también podemos ver lo de los puertos. Y eso lo vimos ayer para lo del Logical Port. Aquí es el mapeo que se hace de las LONs en la SAN. Que yo voy al Server Manager y le doy Scan-Dix para poder ver las LONs que yo mapeé hacia mi servidor. Cuando me salen repetidas, entonces instalo un software que se llama el UltraPath. Esto ya lo conocen también. Esta guía también es bueno leerla porque, pues como ven de aquí, van a salir preguntas. Voy a ver si esto ya funciona. Bueno, aquí le está la configuración del multipath en Linux. En Windows no es sino darle clic, darle next, next, y eso se lo instala ese wizard. Aquí en Linux están los comandos para instalar el multipath. Aquí está cómo expandir las LONs cuando han sido creadas como thin LONs. Entonces aquí le indican cómo hacer esa expansión. Esto lo puede hacer con el laboratorio que tiene, con la versión demo. Obviamente esto lo que está relacionado con la parte del servidor es lo que no se puede hacer. Todo esto es del mapeo, de la LON. Está lo del Smart Tier. ¿Cómo configurar el Smart Tier? Aquí está. Esto ya lo han visto, ya conocen esta interfaz. Por aquí la configuración del Smart Tier. Aquí están propiedades. Smart Tier Policy.
Esto lo vimos ayer, cómo configurar ese Smart Tier. Que lo que hace un Smart Tier es configurar los intervalos de monitoreo de los IOPS y configurar los horarios para hacer la migración de la data entre los diferentes tiers según esos IOPS que el sistema haya censado. Vamos a ver si ha borrado los recursos. Si ha borrado los recursos, no lo vuelvo a hacer porque sería otra vez perder el tiempo ahí. Vamos a ver qué ha pasado. Ustedes tienen la guía. Yo ya les envié este documento, tienen la guía. Y ahí les indican el paso a paso donde tienen que hacer clic para crear lo que les están pidiendo. La mayoría de configuraciones las pueden realizar aquí con este demo. La mayoría lo pueden hacer y con eso pueden estudiar. Igual eso les va ayudando para que vayan leyendo la guía de laboratorio, que eso también les da mucha información que les va a servir para la certificación. No, esto está molestando mucho. Yo me imagino que a ustedes también les ha pasado lo mismo, o no sé si sea porque está en la maquinita virtual aquí. No, eso borró los recursos. Bueno, señores, no sé si tengan preguntas. Si no tienen preguntas, mañana entonces continuamos con el resto de la documentación. A ver. Estamos en la página 211, entonces sería seguir hasta la página 400. Ver todo este contenido, mirar a verlo por encima de lo que nos están hablando. Recuerden, pueden repasar lo de hoy. Si tienen alguna pregunta, mañana la resolvemos. Mirar qué es todo esto de lo que nos están hablando aquí. Eso es de Snapchat, lo que están hablando por acá. Y aquí, tecnologías de backup o soluciones de backup. Aquí nos explican lo de la LAN free y el server free, que fue una pregunta que salió por ahí ayer que hicimos algunas preguntas. Aquí están, miren, LAN free y server free. LAN base. Bueno, entonces esto lo veríamos el día de mañana, no sé. Si no tienen preguntas, señores, dejaríamos ahí. De pronto no te gustan porque eres raro, pero de pronto sí te gustan. Porque soy muy bueno. ¿No tienen preguntas, señores? Recuerden, tienen que activar el micrófono los que quieran hacer. Si desean hablar, tienen que activar el micrófono, y si no tienen preguntas, me voy a quedar aquí 5 minutos más. Bueno, parece que no tienen preguntas. Voy a quedarme 5 minutos. Sería todo por hoy, señores. Nos vemos entonces mañana a las 10 de la mañana. Listo. Vale, Gracias. Gracias. Ok. Gracias. Ok. Ingeniero, ¿le enviamos nuevamente la asistencia? No, yo ya la tomé. Yo tomé el pantallazo. Muchas gracias. Ah, ok. Vale, perfecto. Gracias.